Hola amigos y amigas, bienvenidos a un nuevo video de este canal. Mi nombre es Luis Antonio y es un gusto para mí estar de nueva cuenta con todos ustedes en otro video. Ya anteriormente estaba haciendo una transmisión, solamente que se me cortó, ha estado lloviendo aquí en mi casa. Cuéntenme ustedes cómo les está yendo allá donde ustedes viven, si también está lloviendo o no, pero aquí se está yendo constantemente el internet y la luz. Esperemos que no se vuelva a ir. Pero bueno, ya es miércoles 30 de julio, espero que estén pasando un excelente día. Aparte de todo esto, ahorita qué bueno que ya regresó nuevamente. Fue por un instante como que cayó un rayo cerca y no sé, afectó un transformador, pero ya, ahorita regresó muy rápido, eso es lo bueno. Ya estamos de nuevo aquí en esta nueva transmisión. Para los que no me conozcan, normalmente aquí en este canal yo hablo de las noticias y acontecimientos virales. Aquí doy mi crítica y opinión acerca de todos estos hechos que van surgiendo del día. Y el día de hoy quiero que me acompañen a ver varias noticias que han estado surgiendo, como en Rusia hubo un sismo magnitud de 8.8. Quiero mostrarles algunas imágenes. También lo que ha comentado la presidenta Claudia Sheinbaum hoy en la conferencia mañanera, habló de varios temas, pero me llamó mucho la atención cómo resalta la economía que actualmente está fuerte en México, porque constantemente salen todos los opositores a mentir y a decir que nos está yendo mal, México ya va a ser Venezuela. Tienen años diciendo esa mentira y yo no entiendo cómo mucha gente sigue creyendo en todo eso, pero bueno, quiero que me acompañen a ver todas estas imágenes, entre otras también el tema de las ladies. Constantemente, ayer ya hice un video acerca de la lady Polanco y la lady racista que han estado surgiendo, pues ahora salió la lady racista Jimena, esta argentina que se hizo muy viral en un video por lanzar insultos muy racistas y clasistas a un tránsito allá en la Ciudad de México. Pues ahora salió a disculparse con el tránsito, ya pidió disculpas. Se le vio, ya cambió el semblante. Quiero que me acompañen a ver este video. También la lady de Polanco, Claudia Molinedo, que sale también a explicar toda la situación que hubo, toda esta polémica con su video, en el que sale a denunciar que la habían sacado de un restaurante cuando pagó una cuenta de alrededor de 25,000 pesos junto con todas sus amigas. Pues cómo es posible que la hayan sacado. Se vio muy prepotente, la verdad. Pero bueno, quiero que me acompañen a ver en esas y entre otras noticias también que tengo preparadas el día de hoy. Vámonos. Y bueno, primeramente quiero mostrarles toda esta situación que hubo. Este es un video de los créditos son para C4 Jiménez, para Carlos Jiménez, que difundió este video. Se ha hecho muy viral porque muestra aquí este preciso momento, lo captaron cuando Jimena, esta argentina que les digo, mejor conocida como Lady Racista, se disculpó directamente con el oficial de tránsito a quien insultó. Recordemos que ya anteriormente se hizo muy famosa, lamentablemente, por unos comentarios muy racistas y clasistas que lanzó a un oficial de tránsito tan solo porque le iba a poner un inmovilizador a su auto y ella se enojó, no pagó el parquímetro aun cuando tuvo la culpa y le iban a poner este inmovilizador, una araña como le dicen comúnmente, para que no avanzara su auto por no pagar este parquímetro. Pues se enojó y ahí la captaron en un video que ya he hecho videos anteriores. Los invito a ver mis demás videos de todo esto. Y bueno, vamos a ver aquí cómo se disculpa. Bueno, otra vez, solo quiero ver si me puedo acercar a ustedes para darles la mano y brindarles mi disculpa de corazón. No, no, solamente ofrezco disculpas. Bueno, les ofrezco mis disculpas y que de verdad me puedan perdonar. Ok, ¿algo más? Gracias. ¿Alguna manifestación? ¿Víctimas requieren alguna otra manifestación? Yo siento que ahí toda esta situación ya se le ve que cambió totalmente su actitud. Ya se le ve una actitud más calmada a Lady Racista o Jimena N.
ya está más calmada, no se le ve tan fúrica como en ese video donde la vimos ahí gritando y yo decía que se le ve hasta como que tiene el demonio adentro, porque hay una parte del video donde se sacude como que está, no sé, como que trae ahí un demonio, está poseída y hace una cara muy fea, muy terrible con este enojo. Y bueno, ya se le ve muy diferente en este video. Esperemos también, yo ya he dicho anteriormente que ya con el escarnio público que tuvo, porque ese video se hizo muy viral, por todos lados sigue difundiéndose ese video, donde pues es una vergüenza también para su familia, para sus hijos, para todos sus conocidos, para los colaboradores que trabajan con ella, es tener una persona racista y clasista que se dirija así sacó su verdadero yo. Entonces sí es muy vergonzoso esa situación. Siento que ya con todo eso, para mí, siento que ya tuvo con eso. Créanme que va a tener varios años, porque también el juez de control no solamente le exigió que pida disculpas públicas a la parte afectada, en este caso al tránsito de la Ciudad de México, sino también va a tener que estar yendo durante 6 meses a firmar cada mes ahí con los jueces. Van a ir viendo si procede o no, si sigue su proceso. Pero también aparte de todo esto va a tener que pagar una multa de alrededor de 96,000 pesos, casi 100,000 pesos, o sea, es bastante todo eso. Y eso sin contar la vergüenza que va a quedar durante mucho tiempo. Esa estigma de ser la lady racista pues no se le va a quitar durante mucho tiempo. Siento que ya con todo eso tuvo, porque ya anteriores videos les mostré cómo la misma gente enojada, molesta, pues se reunió ahí afuera de los juzgados en su primera audiencia y en la segunda para pues lanzarle. Vimos que le lanzaron agua y varios objetos. Esas agresiones, yo estoy en contra de toda esa violencia. Siento que ya con eso tuvo la lady racista. Todo este tema muy lamentable que sucedió con ella. Y también otro tema que ha estado difundiéndose bastante es con Claudia Molinero, esta periodista que vemos aquí. Ella salió en una entrevista ahora recientemente con Ciro Gómez Leiva a dar pues a explicar todo lo que pasó con su video. Ella explica que pues estuvo mal haber difundido este video en el que se queja del trato que tuvo ahí en este restaurante donde la sacaron a la 1 de la mañana junto con todas sus amigas. ¿Cómo es posible que la hayan sacado si pagó una cuenta alrededor de 25,000 pesos? Entonces sí se vio bastante prepotente ahí en ese video. Ya después salió a dar disculpas también en otro video que ya mostré en otro video. Les invito a que chequen mis demás videos. Voy a tratar de dejar aquí abajo en la descripción. Pero aquí sale a explicar toda esta situación con este video. WhatsApp para decirme que se me suspendía de manera temporal, es textual, se me suspendía de manera temporal hasta que los hechos se aclararan. Yo no sé qué haya que aclarar, estoy totalmente abierta a hacer cualquier tipo de aclaración, por eso estoy aquí, por eso acepté tu invitación, la cual de verdad te vuelvo a agradecer, Ciro, porque este es un espacio que ven muchos millones de mexicanos en este país y sí quería, sí tenía la necesidad de hacerlo, de ofrecer una disculpa, la cual vuelvo también a reiterar. Ya lo habías hecho en redes, subiste al día siguiente o 2 días después de los hechos, sí, subiste el lunes. Sí. El lunes, 2 días después de que todo esto... ¿Puedo hacer un juicio sobre el Por video favor, de tu disculpa? Como siempre. Problema mío, como se dirá. Yo decía, bueno, pero ¿por qué está tan apesadumbrada, Claudia? Pues, ¿qué hizo? Pero te veías demasiado afligida. No ha sido fácil. Desde mi punto de vista. No ha sido fácil, es Mira, complicado. Dije, pero pues, ¿qué hizo, Claudia? ¿No? Pero bueno, a ver, hacemos una pausa, continuamos y concluimos esta conversación con nuestra tantos años compañera, por mí tan querida ex compañera, amiga Claudia Molinero, en horas complicadas. Pues ahí está lo que explicó. Ella salió, estaba bastante larga toda la entrevista, la estuvieron ahí sacando también en redes sociales por cachitos, pero ella también se disculpa ahí, sí la suspendieron de donde trabaja ahí en Imagen Televisión.
ya también salió en otro video a avisar que ya no iba a estar laborando ahí en ese noticiero que tenía ahí, pero también es muy lamentable como esto es como un ejemplo de que el dinero, la fama que tienen estos periodistas y también porque tiene una cara bonita, es guapa la periodista, pues con todo eso no le quita lo prepotente, o sea, el dinero en ese momento como que sacó su verdadero yo, así lo veo, que es bastante prepotente esta mujer. Ya después sacó otro video donde se disculpa, pero bueno, hay también una controversia ahí si es creíble o no, pero bueno. Quiero mostrarles también otra noticia que estuvo difundiéndose el día de hoy acerca de esta estatua de Felipe Calderón. Pues se cayó de... Estas son algunas imágenes de lo que sucedió con esa estatua, cómo quedó. Ahí en un principio cómo estaba. En Los Pinos es esto, en el Centro Cultural de Los Pinos. Esta estatua pues ya tiene tiempo ahí, la puso Felipe Calderón a finales de su sexenio. Fue como una de las últimas obras ahí, grandes obras que puso. Pues lo que no hicieron todos los morenistas o aliados de Morena o derechairos o también los chairos, lo que no lo hicieron lo hizo un árbol. Un árbol tumbó la estatua de Felipe Calderón y ya al menos debemos de ponerle también una estatua a ese árbol. Pero eso es parte de lo que se difundió. Y también quedó, esta es ya como quedó la estatua. Aquí la podemos ver, la embolsaron al final de cuentas, ahí está resguardada. Hay que la dejen ya. Pero la Secretaría de Cultura Federal confirmó que todo esto se cayó debido a las fuertes lluvias que ha habido. De hecho, en varias zonas, ahorita como les digo aquí, ya dejó de llover ahorita, pero estuvo lloviendo toda la tarde. Y está muy fuerte los vientos que ha habido, entonces sí es un poquito creíble esta situación. Pero pues ahí para el dolor de todos los de derecha, todos los opositores que pusieron el grito en el cielo, ¿cómo le embolsan? Y pues ahí está embolsada su estatua de este líder cínico, hipócrita del PRIAN. La estatua pues ya tiene ahí tiempo, es de bronce, mide más de 2 metros, va a estar, pues la van de alguna forma la van a restaurar ahí en la residencia oficial de Los Pinos. Más adelante la van a restaurar y la van a ubicar seguramente nuevamente ahí o en otro lado. Esperemos que la manden allá a Estados Unidos, estaría bien. Pero bueno, eso es lo que ha pasado con esta estatua de Felipe Calderón. Y también resulta, ya anteriormente hice un video donde Alito Moreno sale a demandar a un montón de gobernadores de la Morena, de aliados de Morena, entre ellos está AMLO. Pues ahora también salió, ahí publicó en sus redes sociales esta denuncia que interpuso para Adán Augusto, este senador morenista que pide su renuncia. Aquí vemos toda esta denuncia que interpuso, bastante, pues muy laboriosa, ahí hasta la firma, Alito Moreno. Ya ha estado muy activo, muy molesto, así lo he visto, porque pues ya también la Fiscalía de Campeche anunció su desafuero, ya pidieron su desafuero, entonces estas denuncias que ha estado saliendo ahora todo el día, ha estado hablando de todo este tema, Alejandro Moreno, pues es una respuesta a todo este asunto del desafuero que tiene, pero no con eso y con el tema de Adán Augusto, con el tema también siguen golpeteando a todos los opositores con el tema de las vacaciones de los morenistas, que en mi opinión siento que se ven mal, como decía AMLO, podrá ser legal pero no es moral. Tampoco es bueno tener un gobierno rico con un pueblo pobre. Los varios morenistas han estado yéndose, los han estado captando de vacaciones en Europa, en Asia. Recientemente captaron al hijo de AMLO, Andrés Manuel López Beltrán, en Japón. Entonces, pues, o sea, muchos mexicanos sueñan con eso y jamás en su vida pudieron salir de México. Entonces, sí es muy lamentable que se dediquen a la política
y que por un lado digan que están a favor de la democracia, de la austeridad, pero por otro lado, cuando tienen la oportunidad, se van a gastar, podrá ser su dinero, pero se van al extranjero. O sea, se contradice bastante sus actitudes. Ya decía AMLO que no solamente hay que parecer, sino que hay que serlo. Se predica con el ejemplo. Entonces ellos pues se están viendo muy lángaros, la verdad, algunos morenistas, sobre todo los que han captado recientemente de vacaciones en Europa, en Asia. Bueno, pues se utiliza todo este tema que les comento, lo utiliza la oposición para golpetear, y ahora salió también Xóchitl Gálvez, como nunca, nomás están esperando cualquier excusa para golpetear. Nunca tienen un plan, un proyecto de nación, algo bueno que ofrecer a los mexicanos. Solamente cuando hay un tema para golpetear, ahí sí se desatan todos los opositores, salen y exhiben y hablan una y otra vez de todos esos temas. Pero cuando se trata de dar un beneficio a los mexicanos, algo más, de aportar, de ayudar, de hacer unidad, ahora con el tema de los aranceles de Donald Trump, que ya se vienen el 1 de agosto, pues no, o sea, los aliados nunca, los preanistas nunca se unen, al revés, salen a golpetear, y aquí sale. Este es un ejemplo de todo lo que hacen. Vaya cinismo de los integrantes de la 4T, de vacaciones en Milán, en Tokio, en Madrid, en Lisboa, en Ibiza, en Capri. ¿Dónde quedó su lema de la pobreza franciscana? No se hagan. Les digo que nomás para esto son buenos. Tiene música, a ver si no me lo bloquean el video, pero son buenos para eso, para estar criticando. Nada más. No dan ningún beneficio para los mexicanos, pero cuando se trata de soltar veneno, crítica, calumnia, mentira, ahí sí están bien puestos. En Ibiza, en Capri. ¿Dónde quedó su lema de la pobreza franciscana? No se hagan, les encantan los privilegios, pura doble moral. Vaya cinismo de los integrantes de la 4T. Como ven, a Xóchitl Gálvez, pues sí, Morena les está dando material a todos los opositores. La verdad que Morena les está dando material a todos los opositores para seguirlos criticando. También este es un ejemplo que quiero mostrarles de esta situación que les comento. Este también es otro hijo de AMLO, pero también se le captó allá en Venecia. O sea, está bien, tienen todo el derecho de vacacionar en donde quieran con su dinero, siempre y cuando sea su dinero, pero si se van a dedicar a la política, si van a estar ahí, que se supone son cargos públicos, servidores públicos que van a ayudar al pueblo, pues deben de dar el ejemplo. Son los primeros que deberían de dar el ejemplo. Y todos tenemos ganas. Yo nunca he salido de mi país, nunca he tenido la dicha o la oportunidad de poder ir a ningún otro país, jamás. Y una, no tengo los medios, y otra también, pues no, o sea, primero visitaría aquí México. Hay muchos estados que no he visitado, pero siempre y cuando sean políticos, siento que son los primeros que deben de dar el ejemplo a todos los mexicanos. No pueden decir por una parte que están a favor de la austeridad o que quieren vivir en la austeridad y después salir allá en Europa, en viajes en el extranjero. Eso se contradice bastante y va también en contra de los principios de AMLO, de todo lo que pregonaba AMLO por todos lados, y también la presidenta Claudia Sheinbaum. Sí, se están viendo muy, muy mal varios opositores. Quiero mostrarles también, esta es otra noticia que estuvo saliendo el día de hoy. Un avión estaba volando sobre Argentina, un avión Boeing 737, pues pasó por una turbulencia bastante extrema en ese momento. Veamos. ¡Oh!
cómo se sacude el ala toda y también pues toda la cabina. Pero vean el ala hasta se dobla. Muy, muy extremo esa situación. Ahorita todo el clima está vuelto loco también por el cambio climático y todo eso. Muy, muy terrible. El susto que debieron de haber pasado esas personas. También ha estado viendo bastante información sobre esto. Como les decía, en un principio hubo un terremoto allá en Rusia con una magnitud de 8.8, pero también afectó a varios países, aquí varias zonas del Pacífico. Aquí vemos cómo pega en Japón. Casi 2 millones de personas fueron evacuadas y se registraron olas de hasta 1.3 metros. Vean todo cómo el agua se salió hasta la carretera. Bastante terrible lo que sucedió. Muy fuerte, vean. Las olas muy grandes. Ahí llegaron hasta varios hoteles. Песочница уже не в бассейне. Все, первый этаж. До свидания. Жесть. Просто. Ворота сломала! Полиция! Первый этаж затопило! Первый этаж затопило. Конечно, что ты спрятал? Muy, muy terrible ahí lo que sucedió. Esa es parte de Japón, pero les digo, ese terremoto estuvo afectando varios países. Aquí también en México la presidenta habló acerca de todo esto. Esta es otra parte de Hawái donde también afectó. Our area because of an earthquake off the coast of Russia. ABC 7 News meteorologist Sandy Patel is here now with the very latest. Sandy, what do we know? Well, Karina, it initially came in as an 8.0, but that has been revised, magnitude 8.7. This is the earthquake in Russia, and now we have a tsunami watch that is in effect for the West Coast, includes the San Francisco Bay Area, California, Alaska, Washington, Oregon, Hawaii. So coastal communities, you will want to seek higher ground, move inland away from the coastline, make a plan, set up a meeting point for your family, look for warning signs and sudden draining of ocean water. If the tsunami waves do arrive... Siento que algunas imágenes de esto fueron estas por inteligencia artificial. ¿Esto? No sé, se me figura un poco falso este. Vean esa lota. Nah. Ay. Sí debemos de estar muy atentos. Debemos de estar muy pendientes con toda... Ahorita sobre todo con el tema de las inteligencias artificiales. Vean esa ola, o sea... ay. Siento que eso está hecho por inteligencia artificial, no es de lo que ha habido ahorita con todo este tema de los, pues sí, del tsunami que hubo. Eso también fue parte de las olas que llegaron allá en Japón. Those are tsunami waves. Look at that. Sí. Wow.
¿Ven la diferencia? Es muy a lo que ahorita salió. No, Lota. Se pasan. Pero bueno, esto sí es más creíble, la verdad, todo lo que está sucediendo ahí en las costas de Japón, cómo llegan todas las olas por este tsunami. Vean, es que estas olas sí son bastante fuera de lo común. Todo esto tienen una fuerza muy grande. Vean cómo se extienden ahí. Lo bueno es que no pasó mayores en esa parte. Pero sí hubo una alerta en varios países acerca de todo este tsunami que se originó a partir del sismo que hubo en Rusia. Pero también otra parte que me llamó mucho la atención es cómo se dio esta, por ejemplo, cómo supo la naturaleza. Aquí miles de aves también, ahí en Newport Beach, California, pues también se movilizaron como de una forma como alertando toda esta situación que se avecinaba. Vean un montón, no sé si alcanzan a ver, pero allá donde están los árboles hay un montón de aves que están por todos lados. Esto se dio también desde ayer en la tarde, casi en la noche. Como de una forma, como que estaban alertando, ¿no? Lo que se avecina. Yo siempre he dicho que la naturaleza, los animalitos siempre saben, como que intuyen, sobre todo ellos, las aves que andan volando. Como que intuyen todo lo que va a pasar con este tipo de acontecimientos naturales, como los terremotos, los sismos, todo este tipo de situaciones. Y se me hizo bastante curioso cómo saben las aves. Y bueno, también en otros temas quiero mostrarles también lo que habló la presidenta Claudia Sheinbaum el día de hoy. Pues también informó le preguntaron en la conferencia mañanera de hoy, ya miércoles 30 de julio, acerca de este tsunami que se dio, de este sismo que se dio allá en Rusia de 8.8, que podría llegar aquí también a México, podría aumentar el nivel del mar en las aguas del Pacífico. La presidenta habló de que sí se dio una alerta, pero la verdad que no generó grandes riesgos aquí en México. Vamos a escucharla. Pues se presentó un fenómeno natural en Rusia. Hay una alerta para las costas del Pacífico en nuestro país. ¿Cuál es el balance al momento?
Sí, lo que informó hoy el secretario de Marina en el gabinete es que el mayor riesgo podría ser justamente a esta hora y puede aumentar un poco el nivel del mar en ciertas zonas del Pacífico. Pero en realidad se hizo la alerta, pero no generó grandes riesgos. Hasta ahora no hay ninguna... No hay ningún daño. Pues se presentó un fenómeno natural en Rusia, hay una alerta. Pues bueno, eso fue parte de lo que comentó la presidenta Claudia Sheinbaum, que en realidad no se generó grandes riesgos aquí en México, sí generaron la alerta, eso es lo bueno, que estuvieron pendientes toda la parte de seguridad en todo esto, pero ha estado habiendo muchas lluvias aquí en México. Este también es un video que me llamó bastante la atención. Se dio ahí en la calzada Ermita de Iztapalapa y Paseo de Tlalpan, en la colonia Acahualtepec, en la alcaldía de Iztapalapa. Miren cómo también se llenó de agua bastante esa zona. Vean, todo inundado. Cómo está saliendo del medio todo el agua de la alcantarilla. No tienen la capacidad para distribuir toda esa aguas bastante. Toda la gente, pues ya se hizo el embotellamiento ahí de autos, todos parados por el tema de las lluvias, que sí ha estado bastante fuerte todo este tema de las lluvias. También quiero mostrarles, este es otro video también que pasó en Pantitlán de Guelatao por las lluvias. Todo esto también se dio, pues se quedaron sin servicio ahí, sin poder pasar también por todas las precipitaciones que han estado cayendo. Y el Fondo Monetario ya ven que decía que iba a caer la economía, que iba a ser menos 0.3. Y el Fondo Monetario ya ven que decía que iba a caer la economía, que iba a ser menos 0.3, creo que decían, y desde aquí dijimos, se están equivocando. La economía de México está fuerte, está sólida. Por supuesto que hay sus impactos por la incertidumbre que ha generado el tema de los aranceles, no solo en México, en el mundo entero. Y particularmente en México, pues por la integración económica que tenemos en Estados Unidos. Pero el plan que desarrollamos, pues está rindiendo efectos y va a ser todavía mayor el próximo año. Entonces es positivo. Entonces pasa de menos a más. A algunos no les gusta porque a los adversarios políticos quisieran que a México le fuera mal, pero no le va a ir mal, porque nuestro modelo funciona. Ya se demostró durante 6 años y lo estamos demostrando ahora. Ahí Secretaría de Hacienda nos hizo una gráfica. Este es la economía mexicana, Producto Interno Bruto en billones de pesos en 2025. Entonces, 1T es el primer trimestre, 2T es el segundo trimestre. Entonces, del primer trimestre al segundo trimestre se esperaba, decían que iba a crecer 0.4% y está creciendo 0.7%. Entonces, y recuerden además que el crecimiento, el Producto Interno Bruto, pues es una forma de medir la economía, pero no debe ser la única, porque el crecimiento de la economía no necesariamente refleja buenos salarios, bienestar de la gente, disminución de desigualdades. Y en México pues, ha habido reducción de la pobreza, ha habido reducción de las desigualdades y hay más bienestar en el pueblo de México. Así es. ¿Cómo les parece esto que comenta la presidenta? Déjenme sus comentarios. ¿Qué opinan? ¿Estaban bien la economía o no? ¿O también están del lado de los opositores que a México le está yendo mal? Pero bueno, ya es de punto de vista de cada quien, pero en lo general, en la mayoría, a México pues celebra la presidenta que le está yendo bien. También otro tema que me pareció bastante
que me llamó pues la atención. Como siempre, todo lo que hablo aquí, yo siempre hablo de lo que me llama la atención, de lo que me parece curioso y que vale la pena hablarlo. También aquí salió en la conferencia mañanera este periodista que también constantemente de Sin Censura, constantemente también lo atacan, pero me parece muy bueno lo que ha realizado. Y la pregunta ahorita que hace es acerca de los cónsules, todo el trabajo que se está realizando y que falta bastante, la verdad. Pero la presidenta también habló de toda esta situación. Vamos a escucharlo. El cónsul de México en Miami quiero decir que es el primer cónsul que dejan entrar a este lugar, de cualquier nacionalidad, porque él estuvo insistiendo que tenía que entrar para poder apoyar a cualquier mexicano que se encontrara en cualquier centro de detención, pero en particular en este, por las condiciones que todos vimos o que hemos visto en las imágenes. Entonces yo creo que lo importante aquí a destacar es el trabajo que se está haciendo por parte del consulado para poder apoyar a todos nuestros hermanos que están en esta circunstancia. Se envió una nota migratoria por el canciller y donde también Roberto ha estado trabajando de manera extraordinaria, exigiendo que a los mexicanos que pudieran entrar a este centro de detención, que los repatriaran de inmediato, que no tenían por qué entrar a estos centros de detención. Que en el marco de las propias leyes de Estados Unidos lo que buscamos es que lleguen de inmediato a nuestro país y que no sean detenidos de esta forma. Entonces se ha estado trabajando muy bien por parte de la Cancillería. Puede haber casos y no, porque evidentemente duele mucho el trato que le dan a nuestros connacionales allá, particularmente con estas redadas, y siempre vamos a estar para apoyarlos. Y si hay un servidor público que no está haciendo su trabajo adecuadamente, pues tiene que llamársele la atención y que tenga pues toda la apertura para poder apoyar a nuestros hermanos. Esa es la decisión del gobierno de México y así tienen que actuar los cónsules. Y hasta ahora ha cambiado muchas cosas desde que llegamos. Agilización de los trámites, las citas, el tema de los ¿cómo se llaman? Los enseres que tienen con los que regresan, el menaje de casa, en fin, han cambiado. Y por supuesto hay que seguir reforzando el trabajo de los consulados en Estados Unidos, particularmente en estos momentos. ¿Cómo ven el tema de los consulados? Muy terrible lo que pasa ahí con la Alligator Alcatraz, que tienen a los inmigrantes que van deteniendo, los meten en jaulas ahí, muy lamentable. Pero también quiero hablarles ya como en resumen, la presidenta también publicó pues anunció que el día de mañana la conferencia no va a iniciar muy temprano, va a iniciar a las 10 de la mañana. Este es el comunicado que lanzó en sus redes sociales, donde anuncia que mañana jueves 31 va a iniciar más tarde a las 10 de la mañana, hora centro, la conferencia mañanera. Le vamos muy sonriente a la presidenta. Ese es por una parte este comunicado que sacó, pero también sacó este otro comunicado de la agenda oficial de la presidenta Claudia Sheinbaum. Mañana a partir de las 10 de la mañana va a estar encabezando la conferencia mañanera ahí en el Palacio Nacional. Bueno, vamos a despertarnos un poquito más tarde para ver la conferencia. Y pues ya por último, amigos y amigas, como siempre, por lo tanto, quiero invitarlos a que se sigan suscribiendo, que compartan estos videos, que me dejen algún comentario de todo este trabajo que hago con mucho esfuerzo, con cariño. A veces hay algunos errores que todavía ahí cometo, entonces voy aprendiendo bastante. Sí me gusta hacer este tipo de videos. No soy un periodista, soy un ciudadano común y normal, y aquí platico de las noticias y hechos virales como lo haría con mis amigos, con mi familia. Entonces quiero hacerlo aquí con todos ustedes y los invito a que participen, a que se unan a este canal, que compartan. A ti que tienes 18,
a ti que tienes 20 años, a ti que tienes 26, 40, a ti que tienes 56 años, 60 años, 70, 80, 90, 100. A todos ustedes los invito a que se suscriban a este canal y compartan los videos. También quiero mostrar por último, no había hablado pues publiqué también en mis redes sociales el día que falleció este gran cantante Ozzy Osbourne, del líder que fundó también, fue uno de los líderes, grandes líderes de Black Sabbath. Me gusta mucho el rock, el metal sobre todo, me encanta. Y pues salió también este video que quiero como de alguna forma homenajearlo. Sale en este video Ozzy Osbourne con esa actitud que quiero recordarlo, así feliz, contento. Esto fue en su último concierto que dio hace un par de días también, toda esta situación. Veámoslo. Muy feliz, muy contento. Así es como iba saliendo en este escenario, en esta silla negra que tuvo ahí. Pero muy contento, pues se la pasó en todo este concierto. Un grande concierto que hubo grandes bandas. Metallica estuvo ahí, entre otros grupos bastante padres, bastante chidos. Y bueno, esa es la manera con la que... La última imagen con la que voy a recordar yo en especial a Ozzy Osbourne. La música está muy chingona, toda su música, muy agradable. Y bueno, también quiero mostrarles, a ver, déjenme ver, no lo iba a pasar, pero sí, aquí lo tengo, este video, que también se me hizo bastante agradable. Y quiero compartirlo con todos ustedes para ya irnos... en esta noche pues ya descansar con una imagen agradable. Veámoslo. Lo mejor nunca se sube. Lamentablemente tiene música, pero veamos, ahí está una ardilla comiendo, trae como en las manitas algo, trae una, no sé, algo ahí que está comiendo y trae en sus manitas como algo que está comiendo y pues está sentada. Se me hace bastante agradable. Pero bueno, amigos y amigas, pues eso sería todo. Los invito a que sigan compartiendo estos videos, que los compartan, que dejen su like, que se suscriban a este canal si es que no están suscritos, activen la campanita de notificaciones, chequen mis demás videos. Están bastante padres, como les digo, los hago con bastante esfuerzo y cariño para todos ustedes. Nos vemos en el siguiente video, dejen su like, adiós.